Rosa Martínez Segarra es profesora de Historia Contemporánea en la UNED y nos propone analizar a continuación la situación política actual en América Latina, poniendo en relación los populismos de corte clásico, representados por Getúlio Vargas y Juan Domingo Perón, con los que se encuentran en este momento en el poder, como por ejemplo Nicolás Maduro en Venezuela, como heredero de Hugo Chávez, Rafael Correa en Ecuador o Evo Morales en Bolivia. Un análisis que tiene en cuenta también la situación económica actual y el papel que están cumpliendo los distintos organismos y tratados económicos de esta zona del mundo. ¿Qué características podríamos decir que tiene el populismo clásico? Y ya veremos un símil con el neopopulismo o populismo actual. Primero, un fuerte componente nacionalista que adquiere ribetes antiimperialistas e incluso antinorteamericanos. En segundo lugar, la apuesta por el estatismo y el intervencionismo estatal en la economía y en todos los órdenes de la vida pública, acompañado de fuertes dosis de autarquismo. En tercero, existencia de un líder carismático que saca a relucir sus tributos sexuales, es decir, el machismo, y étnicos, que suelen ser por lo general mestizos. El cuarto, el contacto directo entre el líder y las masas, obviando el papel de intermediación de los partidos políticos, lo que lleva a formar movimientos de carácter aluvional más que a construir partidos políticos organizados y democráticos, de un amplio espectro ideológico que cubre desde la izquierda a la derecha. En quinto, un profundo antiliberalismo y en la búsqueda de una tercera posición, y se declara rotundamente antimarxista, y así podríamos añadir que los argentinos dirían ni yanquis ni marxistas, sino peronistas. En sexto, la búsqueda de la polarización social es inherente a su forma de gobernar. La sociedad se divide entre la patria y los antipatria, entre la suma bondad y la suma maldad, y todo aquel que no esté con el caudillo o con el régimen encarna la antipatria y se convierte en un aliado de la oligarquía y el imperialismo. Séptimo, predominio del clientelismo, lo que supone un uso discrecional del presupuesto del Estado y de los fondos públicos que muchas veces raya en la alegalidad. Y octavo, el escaso respeto por la legalidad y las normas democráticas. Las características que el populismo actual ha heredado del peronismo se pueden observar en cualquiera de los países que componen la organización regional ALBA. Así, los gobiernos populistas, para alimentar la vigencia de sus principios, necesitan y se basan en la referencia de un líder histórico, en este caso Simón Bolívar, la creación de uno o varios enemigos comunes contra los que jalear a las masas y los recursos suficientes para financiar la revolución bolivariana. Para ello, se cuenta con el petróleo venezolano y, no obstante, estos estados cuentan con un fuerte sentimiento anticapitalista que se refleja en una manera de gobernar y en la gestión de los recursos del Estado. Mas no hay que olvidar la influencia cubana en el continente sudamericano. Desde 1960 hasta la caída del muro de Berlín y el desplome de la Unión Soviética, Fidel Castro se había convertido en el garante de la ortodoxia revolucionaria. Sus relaciones con los movimientos populistas y nacionalistas fueron complicados y dependieron de su naturaleza. Hoy las cosas han cambiado y Castro se ha convertido en el más firme sostén de aquellos políticos que sintonizan con el populismo, como Hugo Chávez, Evo Morales o Ollanta Humala. Con ellos se abandona la tercera posición y se basa en el planteamiento de construir el socialismo del siglo XXI. En el caso del castrismo, también se nota un respaldo a los remanentes estalinistas y autoritarios centroamericanos como Shafik Handal hasta su muerte en El Salvador y Daniel Ortega en Nicaragua. Los más distanciados de Castro son aquellos gobiernos que encarnan la izquierda más organizada y menos aluvional, pese a no cortar sus relaciones con el régimen, porque sería mal interpretado por parte de sus bases. Actualmente, numerosos países latinoamericanos cuentan con gobiernos de izquierdas. Argentina en parte, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Brasil, Chile y Uruguay
tienen sistemas de partidos relativamente estructurados y partidos de izquierdas fuertes, donde los presidentes, antes de llegar a ocupar el alto cargo, tienen experiencia política en gobiernos locales y regionales. En el otro extremo está Bolivia y Venezuela, agravadas por los vínculos que sus gobiernos han tejido con el régimen castrista. Es observable que el común denominador entre los tres gobiernos, más allá de la retórica sobre el socialismo y aderezada por los objetivos del bolivariano o del siglo XXI en un caso o el de indígena en el otro, es su postura fuertemente antinorteamericana. En particular, su rechazo al ALCA, que en realidad es el Área de Libre Comercio de las Américas, proyecto de integración comercial impulsado por Estados Unidos. Y en su lugar se propone el ALBA, Alternativa Bolivariana para las Américas, una propuesta inacabada con más retórica que realidad, que ni siquiera puede ser definida por la Cancillería venezolana. El agregado al ALBA es el TCP, Tratado de Comercio de los Pueblos, y firmado en La Habana a fines de abril de 2006, propuesto como contrapartida de los tratados de libre comercio firmados por Estados Unidos y Chile, Colombia, Perú, y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá. La muerte de Hugo Chávez marca el inicio del declive del proyecto hegemónico cubano-venezolano impulsado por el ALBA. Para agravar las cosas, nadie pudo asumir su liderazgo, sin olvidar el creciente descrédito del ALBA cada vez más escaso de recursos, ante las dificultades económicas de Venezuela. Dos ejemplos refuerzan esta idea. Rafael Correa, presidente del Ecuador, fue incapaz de informar a la OEA, la Organización de Estados Americanos, sus puntos de vista sobre la financiación y el emplazamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Evo Morales fracasó en su intento de convocar una cumbre extraordinaria de UNASUR para condenar el golpe de Estado de Brasil. El acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, más allá de las reflexiones de Fidel, y el restablecimiento de las relaciones bilaterales deben ser vistos en este contexto y en el de la crisis terminal venezolana. Pero más que cambios políticos en la zona, debemos de señalar una nueva coyuntura política. Primero, los cambios económicos, que afectan a los distintos países y golpean de forma desigual a Brasil, México y Perú. Así, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, en un contexto de desaceleración económica global, las economías de América Latina y Caribe se contraerán una media de 0,5% en 2016 y solo avanzarán un 1,5% en 2017. Y lo peor se lo lleva la economía brasileña, cuyo PIB, Producto Interior Bruto, caerá en un 4% por segundo año consecutivo. Así, Brasil y Argentina, que sufrirá un retroceso de un 1% de su PIB este año, lo están pasando especialmente mal. En cambio, los países del norte, como México, a la cabeza, están aguantando mejor la desaceleración debido a que crecieron menos durante el periodo de las vacas gordas. Los países de la Alianza del Pacífico, incluida Bolivia, logran mantener el tipo. México crecerá un 2,4, Colombia un 2,5, Perú 3,7, Chile 1,3 y Bolivia 3,8. Sin embargo, los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, más Venezuela, más dependientes de las exportaciones de bienes primarios, están sufriendo una caída más intensa. Venezuela es un caso aparte, está en caída libre. Su PIB se contraerá un 8% este año, tras bajar casi un 6% el año pasado. Este panorama de desaceleración trae consigo la adopción de políticas procíclicas, sobre todo de recorte de gasto público. En las últimas décadas, los niveles de educación básica aumentaron. Se realizaron reformas en los mercados de bienes y servicios para aumentar la competencia y mejorar el funcionamiento del mercado laboral, y se llevaron a cabo reformas fiscales que permitieron al Estado tener más recursos con los que financiar bienes públicos, una de las grandes asignaturas pendientes de América Latina. Sin embargo, en otras muchas áreas se avanzó poco, o incluso se retrocedió ante la euforia general que generó el boom de las materias primas. El mejor indicador de que se debía haber hecho más es que el crecimiento de la productividad en el conjunto de la región es decepcionante. Así, la productividad de la mano de obra registró
un incremento del 1,1% anual entre 2 décadas de 1990 a 2013, muy por debajo de los países del sudeste asiático e incluso de Estados Unidos. Solo se salvan Chile, Ecuador y Perú por su mayor incremento en inversiones, sobre todo Perú, que registró un aumento de la productividad similar al sudeste asiático. El lento aumento de la productividad se explica por un bajo nivel de ahorro y una insuficiente inversión, por un gasto limitado de I+D, que lleva a la producción de muy pocas patentes, por las deficiencias en la política de infraestructuras, por un sector exterior poco dinámico y fuera de las cadenas de valor globales. Por último, los niveles de integración regional en América Latina siguen siendo bajos y además en los últimos años los flujos comerciales históricamente más extensos, Brasil, Argentina y Colombia, Venezuela, se han debilitado sensiblemente debido a las fricciones políticas. Ejemplo de ello es Mercosur. El 26 de marzo de 1991 se firmó el Tratado de Asunción que dio lugar a Mercosur, Mercado Común del Sur, un ambicioso proyecto de integración regional protagonizado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Años más tarde se incorporan Venezuela y recientemente Bolivia. En poco tiempo, el grupo emitió señales de pujanza que obligan a Europa a fijar su vista en el Atlántico Sur. El tiempo pasado, y 25 años después, el presidente Tabaré Vázquez de Uruguay habla de fatiga imperante y su anterior presidente de Uruguay, Lacalle, lo denomina una cáscara vacía. Se celebró un encuentro académico-político para conmemorar sus 25 años, pero este fue incapaz de abordar las cuestiones más importantes que el Mercosur tiene por delante. Estas son, primero, la revitalización del comercio intrabloque, la negociación del Tratado de Asunción con la Unión Europea, con China, y la repercusión del TTIP, Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones de Estados Unidos y la Unión Europea, o la relación con la Alianza del Pacífico. La crisis política brasileña no ayuda y el año que viene puede ser peor porque la presidencia la tomará Venezuela, por lo que su futuro es muy comprometido y por eso es necesario que aquellos gobiernos que estén en condiciones de hacerlo inviertan en capital político necesario para sacar a flote tan importante proyecto regional. Siguiendo el hilo anterior, vemos lo segundo, los efectos que están teniendo las opiniones públicas estos gobiernos largos, bien de personas o bien de partidos. Estos se han multiplicado desde Venezuela a Brasil y desde Argentina a Nicaragua, sin olvidar Bolivia, Chile, Ecuador o Uruguay. Incluso en algunos casos, esta deriva reeleccionista ha dado paso a la posible reelección indefinida. Finalmente, están las nuevas demandas de las clases medias emergidas en la última década, cuya agenda incluye un listado de reivindicaciones acorde con su nueva situación, participación política, acceso a la educación y a otros servicios públicos o el rechazo a la corrupción. Pendientes del desenlace de la crisis brasileña y del futuro del presidente Rousseff, con sus repercusiones regionales, la mayor parte de las preguntas giran en torno al futuro electoral latinoamericano. ¿Habrá efecto dominó después del desalojo de Kirchner, del kirchnerismo en Argentina? La respuesta es complicada y viene condicionada por el calendario electoral. Las elecciones presidenciales de Perú y República Dominicana no aportan gran cosa a la pregunta anteriormente citada. Así, si se cumplen las previsiones, mandaría la continuidad. Lo que sí se refleja en el momento actual son las crecientes dificultades de los gobiernos populistas ante las restricciones impuestas de los menores ingresos fiscales que con mayor o menor velocidad se trasladan a las políticas públicas. Ahora bien, de aquí no se desprende el fin del populismo, un fenómeno que no es patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha latinoamericana y que, por lo visto, hasta la fecha, está profundamente mezclado con independencia del resultado de esta crisis. Sus efectos sobre los pueblos que lo padecen son siempre nefastos.